Habíamos visto que en este territorio del Yayagua va a iniciarse y se va a descubrir una gran veta de estaño que va a reemplazar a la economía de La Plata del Sur, una economía decadente obviamente porque en el mercado internacional en el siglo XIX, finales del siglo XIX, la última década del siglo XIX, va a caer el precio del mineral de la plata en el mercado internacional y por ende vamos a ver que la plata va a perder ese valor adquisitivo y comercial. Y de esta manera va a llegar una decadencia de la economía del sur, es decir, de Potosí y de Sucre como sostenes, o de Chuquisaca como sostenes económicos, sobre todo Potosí, ¿no? Porque la explotación minera se desarrolla a partir de la explotación de la minería de la plata. Sin embargo, Chuquisaca muy vinculado a Potosí porque el poder político se ejerce desde Chuquisaca gracias al poder económico extraído desde Potosí. Ahí llega la Guerra Federal, la hemos visto ya como tema, ¿ya? 1898 y 99, y La Paz, que ha tenido un boom demográfico, un crecimiento urbano fantástico, gigantesco para el siglo XIX, una economía comercial, una economía de hacienda, va a convertir a La Paz como una urbe que va a sostener y va a ser el motor económico de nuestro país en este periodo a través del comercio, sobre todo, ¿ya? Así llegamos al siglo XX, iniciándose toda la década de 1900. Ahora, en el siglo XX descubrimos una veta de estaño que va a ser conocida con el nombre de La Salvadora, particularmente de propiedad del minero cochabambino o empresario minero cochabambino Simón Iturri Patiño. Este metal, que hasta la década de 1980 va a ser el metal más importante dentro de la economía boliviana, porque en el mercado internacional se va a fluctuar a precios exorbitantes, sobre todo en la década del 10 y en la década del 30 y 40, por las dos guerras mundiales existentes, ¿no? Y ahí la necesidad del estaño para una industria armamentística o una industria de la guerra. Entonces así llega el metal y su explotación va a ser conocida como la explotación del metal del diablo. ¿Alguien me está hablando? Profe, disculpe, ¿dice? ¿Quién? Ya no te preocupes, Yucra, estás ya, te voy a poner presente, ¿ya? Entonces, eh, llegamos a descubrir el estaño en la Yagua, la beta que va a ser conocida con el nombre de La Salvadora, de propiedad del minero Simón Iturri Patiño, empresario minero cochabambino, quien se había endeudado y había comprado acciones mineras y concesiones para poder desarrollar la explotación de la minería, ya sea de la plata, ya sea del oro, del zinc, pero va a llegar el estaño y va a ser su salvación, por eso le pone La Salvadora. De esta manera, Patiño se va a convertir en el rey del estaño, en el rey del metal del diablo, ¿no? Como nos habla Augusto Céspedes en su obra que titula así justamente, El metal del diablo, ¿no? Entonces, de esta manera, Patiño se convierte en el hombre más rico del territorio, en el territorio boliviano y uno de los más ricos en el mundo entero. Que vamos a ver justamente las razones por las cuales va a ser uno de los hombres más ricos en el mundo, ¿ya? Así llega entonces el estaño a nuestro país. Se descubre el estaño, esta beta en el agua, y ahí vamos a ver la conformación de los diferentes centros mineros, Uncía, siglo XX, Catavi, más allá Guanuni. Entonces todos estos centros mineros que los vamos a tener como barrios mineros se van a dedicar a la explotación de la minería, se va a dar un boom en la minería, ¿ya? Ahora, con la minería del estaño vamos a ver que también va a existir un monopolio de empresarios mineros que se van a dedicar a esta explotación y van a llevar la batuta y la hegemonía de la comercialización de la minería del estaño, a la cabeza de Simón Iturri Patiño, que era el más importante. A este grupo selecto de empresarios mineros se le va a conocer con el título de varones del estaño. Estos varones del estaño, título con obviamente B labial, que nos da un significado de nobleza, varón con B labial, nobleza, nos atribuye un título de nobleza, obviamente. De esta manera encontramos a los famosos varones del estaño. El más importante de ellos, obviamente, es Simón Iturri Patiño, el más importante, ¿ya? Dentro del siglo XX boliviano, en la economía de la minería del estaño.
Luego encontramos a Mauricio Hochschild, el Lindegar boliviano, alemán de orígenes judíos, ingeniero en minas que va a llegar hasta nuestros territorios conociendo de la experiencia de Patiño, un hombre, un empresario pobre que descubrió una gran beta y que hizo una gran fortuna y que rápidamente en las revistas internacionales va a colocar su nombre, Patiño. Y mirando a Patiño en estas revistas, decide llegar a nuestros territorios Mauricio Hochschild, ingeniero minero que llega a la Argentina, luego a Bolivia, compra una empresa y posteriormente va a ver y va a invertir en otras concesiones territoriales de explotación minera y va a comprar otras compañías y se va a convertir en uno de los hombres más ricos también en nuestro territorio, Mauricio Hochschild. Y también tenemos a Carlos Víctor Aramayo, hijo de José Félix Aramayo y nieto de José Avelino Aramayo, ¿ya? Entonces, la familia Aramayo que está emparentada con los patriarcas de La Plata. Los patriarcas de La Plata, Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y José Avelino Aramayo, ¿verdad? Quienes durante la segunda mitad del siglo XIX fueron considerados los patriarcas de La Plata, los que mantuvieron el poder económico y político en Bolivia, Arce y Pacheco como presidentes, ¿ya? Los Aramayo siendo asambleístas incluso en la convención del 80, por ejemplo, ¿ya? De esta familia es descendiente Carlos Víctor Aramayo, que continuará con la empresa minera, pero esta vez se dedicará a la explotación del estaño, dejando a un lado a la minería de la plata, ¿ya? Y se convertirá en uno de los 3 varones del estaño también. Ahora, estos 3 personajes fueron conocidos como el superestado minero. Varones del estaño, sí, ese es el denominativo común, y en los libros los van a encontrar así, como varones del estaño. Y van a encontrar también el superestado minero que decidía todo el desarrollo político en nuestro país, o tomaba las decisiones políticas referentes a la economía y el comercio en cuanto a la minería sobre todo, o en cuanto a asuntos políticos de importancia, el superestado minero. Este superestado minero estaba conformado obviamente por los varones del estaño, quienes desarrollaban diferentes préstamos al Estado nacional, al erario nacional, para la administración de sus instituciones burocráticas, para el desarrollo de políticas económicas, para la construcción de carreteras, para financiamientos de libre exportación, para todo lo referente al tema de economía política y política económica, el superestado minero decidía, ¿ya? Y por eso se dice que el poder político va a estar supeditado, va a estar subyugado al superestado minero, que hubiesen sido los que realmente hubieran gobernado, sin necesidad de tomar la presidencia. Eso es lo que se ha planteado, ¿no? Por eso se los conoce como el superestado minero. Ahora, Simón Iturri Patiño quizás es el personaje más importante de estos 3, les decía, ¿ya? Uno de los 3 varones del estaño, el líder del superestado minero. Él descubre la riqueza minera en la Beta La Salvadora en 1902, en la década de 1900, ya inicia a trabajar, empieza a través de concesiones en estos territorios y posteriormente va a monopolizar las concesiones mineras y va a empezar a comprar otras compañías. Ahí vamos a tener a La Salvadora, a Catavi, Siglo XX, Uncía, Guanuni. De esta manera va a crear su monopolio minero, el más importante en Bolivia, el más importante en el territorio boliviano, ¿ya? Luego, continuamos con Simón y Patiño, que va a crear en Estados Unidos a su compañía minera conocida como la Patiño Mines and Enterprise, ¿ya? La compañía minera que se va a crear en Estados Unidos y no se crea en Bolivia, obviamente por temas legales va a preferir crear esta compañía en Estados Unidos y no pagar al Estado Nacional, a nuestro país, ya la concesión del permiso justamente, pagaba los impuestos, daba al Estado diferentes empréstitos, pero legalmente su compañía no tenía sede en nuestro país, tenía sede en Estados Unidos. Va a lograr construir el ferrocarril Machacamarca-Uncía, que se va a ver afectado por la Primera Guerra Mundial, que va a iniciar en 1914, pero al final se va a terminar de construir en 1919 al 21. Este ferrocarril, obviamente, para poder exportar los minerales del estaño.
que va a ser construido por la empresa minera de Simón Iturri Patiño. Asimismo, va a comprar la fundidora inglesa Williams Harvey Company, ¿ya? Va a comprar en Europa, en Inglaterra, con sede en Liverpool, y se va a hacer dueño de esta fundidora. En Bolivia no existen fundidoras. Más adelante, luego de la década de 1950, vamos a ver las primeras fundidoras que se van a crear en nuestro territorio, ¿ya? Una de las más conocidas, la fundidora de Vinto, la de Carachipampa en Potosí en la actualidad, pero para ese entonces no tenemos fundidoras. Por tanto, Patiño mira en Europa y compra esta compañía en Liverpool. Va a ser fundador del Banco Mercantil y también va a llegar a ser una gestión considerado, de acuerdo a la revista Forbes, uno de los hombres más ricos, uno de los 3 hombres más ricos del mundo, porque sus inversiones no solamente las va a realizar en Bolivia o Estados Unidos, sino que va a comprar territorios para desarrollar concesiones mineras en lo que es Oceanía, en Inglaterra y en el África. Y de esta manera a todos los continentes va a saltar Patiño con su empresa minera o con lo que va a ser su empresa, la minería como tal, buscando lo que es el estaño, la plata, el oro y piedras preciosas, ¿ya? De esta manera, Patiño, el empresario más importante que nos deja el siglo XX en Bolivia, sobre todo en cuanto a la explotación del estaño, se va a convertir para Bolivia en uno de los hombres más ricos del mundo, pero también en el hombre más rico de Bolivia, ¿ya? Obviamente con los de Economics se profundiza más estos temas. Les comento que Patiño también es uno de los artífices para que se desarrolle en Bolivia el divorcio, ¿ya? El divorcio, para que se pueda ser aprobado por el Congreso Nacional. Patiño va a presionar a través del superestado minero al Congreso Nacional y de esta manera va a salir la ley del divorcio, ¿ya? Es muy interesante ver la vida de Simón Iturri Patiño. Ahora vamos a ver un poco lo que es la vida de Mauricio Hochschild. Mauricio Hochschild, les decía, es un ingeniero minero alemán, descendiente o con orígenes judíos. Él va a llegar a nuestros territorios, obviamente, atraído por la riqueza que ha creado Simón Iturri Patiño, que ha llegado hasta Alemania. Europa conoce de Simón Iturri Patiño, que es un brillante alguien diría, un azaroso empresario minero que ha tenido la fortuna de encontrar la Beta La Salvador, ¿ya? Y de esta manera se va a aventurar en un viaje entre Alemania, Argentina y Bolivia para buscar fortuna, hacer fortuna. Llega hasta nuestros territorios y una compañía que estaba en liquidación era la Compañía Unificada. Hochschild compra la Compañía Minera Unificada, ¿ya? Y con esta compañía que estaba ya en ruinas, va a empezar su empresa minera y va a empezar a buscar concesiones para poder explotar lo que son los minerales, en este caso el estaño. De esta manera, rápidamente va a hacer crecer a la empresa minera unificada. Con el capital que tenía va a comprar la empresa Colquiri, San José y la mina Matilde, ¿ya? De esta manera, Hochschild se va a convertir en uno de los hombres más ricos en Bolivia también, ¿ya? Ahora, uno de los aspectos más importantes de la vida de Hochschild es el haber sido uno de los filántropos más importantes en la Segunda Guerra Mundial o en ese periodo de tiempo, ¿ya? Ya que tenía orígenes judíos, era alemán, nació en Alemania, pero con esos orígenes judíos, ¿qué hace Hochschild? Él habla con el gobierno nacional en el cual se encontraba como presidente Germán Buch Becerra antes de que se suicide, ¿no? En 1939. De esta manera, en agosto, ¿no? De esta manera vamos a ver que Hochschild va a convencer a Buch para que le otorgue el permiso de transportar a judíos que estaban siendo perseguidos por el Partido Nacional Socialista en Alemania. Y estamos iniciando la Segunda Guerra Mundial, 1939. En ese entonces, denme un segundito, por favor, queridos chicos, un segundito. Ahora sí, ya continuamos, mis queridos chicos. Perdón, aquí mi cheat se me ha entrado. ¿Ya? Ahora, continuamos. ¿Ya? Estábamos en Hochschild. Les decía,
Hochschild habla con Bush. Bush tiene orígenes también judíos, alemanes judíos, ¿ya? Y le otorga este permiso, ¿ya? Ahora, de esta manera, Hochschild va a transportar a Bolivia entre 9.000 y 10.000 judíos. Algunos plantean que hace unas semanas atrás, bueno, unos meses atrás, ha muerto el Edgar Huracán Ramírez, que era justamente el custodio del archivo minero, ¿ya? O de la Central Obrera también. Entonces, ahora, dentro de estos archivos hemos podido encontrar, o se ha podido encontrar justamente el testimonio del ingreso a Bolivia de los judíos. Los judíos entran entre 1939 y 1945, 50 a nuestro país. En las listas tenemos nombres de judíos de entre 9.000 y 10.000, pero se dice que incluso han entrado hasta 20.000 judíos a nuestro país, traídos y financiados por Hochschild, librándolos del holocausto alemán en la Segunda Guerra Mundial. Ahí la importancia del filántropo don Mauricio Hochschild, que más adelante se retirará de Bolivia un poquito humillado tras la revolución del 52 y la expropiación de las minas que les van, o de las compañías mineras que les van a hacer a Patiño, Hochschild y Aramayo, ¿ya? Ahí la figura de Mauricio Hochschild. Luego tenemos al otro varón del estaño, parte del superestado minero, Carlos Víctor Aramayo, que es nieto de José Avelino e hijo de José Félix, les decía. Él va a heredar los centros mineros de Chocaya y Real Socavón. Real Socavón, que era una empresa de explotación mineral de La Plata, ¿verdad? La Plata. Posteriormente vamos a ver cómo en Chocaya y en Real Socavón van a buscar esta vez vetas de estaño a lo largo del territorio. Él va a crear la compañía de minas Aramayo de Bolivia. Lo paradójico también es que se llama Compañía de Minas Aramayo, pero no se crea su compañía en Bolivia. Los tres varones del estaño van a tener sus compañías creadas en el extranjero, ¿ya? Aramayo va a crear su compañía minera en Chile, por ejemplo, ¿ya? De esta manera vamos a ver, o hemos conocido a los tres varones del estaño, miembros o parte del gran superestado minero, ¿ya? Entonces, la minería en Bolivia va a ser el sostén económico a lo largo del siglo XX. La minería del estaño estamos hablando, ¿no? La minería del estaño. Entonces, esta minería con el tiempo nos va a llevar a diferentes masacres mineras, ¿ya? En las masacres mineras encontramos las más relevantes, hemos puesto 4. La masacre de Uncía, ocurrida el 4 de junio de 1923 durante el gobierno de Bautista Saavedra, ¿ya? La masacre de Catavi, del 21 de diciembre de 1942 durante el gobierno de Enrique Peñaranda, una masacre donde muere María Barzola, fecha en la cual los mineros van a celebrar el Día del Minero. Cada año se celebra el Día del Minero el 21 de diciembre, ¿ya? Y más adelante se firmará en Catavi lo que son la nacionalización de las minas, el 31 de octubre de 1952, en homenaje a esta masacre que sufrieron los mineros. Luego tenemos la masacre de Potosí del 28-29 de enero de 1947, ¿ya? Y finalmente tenemos la masacre de San Juan, ocurrida el 23 de junio de 1967 en la presidencia del general René Barrientos Ortuño, cuando arremete contra los mineros sindicalistas, Federación Universitaria Local, que buscaban hacer una reunión para apoyar al guerrillero Ernesto Guevara La Serna, a pesar de que ellos manifiestan que en ningún momento estaba ese punto a tratar, ¿ya? Sin embargo, estas han sido las masacres históricas mineras más importantes y más conocidas a lo largo de nuestra historia en el siglo XX, ¿ya? Vamos a quedar acá, mis queridos muchachos. Tenemos todavía la mitad del tiempo.